¿Qué tal, estimado Miguel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Un gusto estar aquí con ustedes. El gusto tenerte. Eh, Te pasamos a presentar, Miguel. Les presento a Miguel Valle, es CFO y Head of Administration en el Grupo Educativo Tecnológico de Monterrey y su ponencia se titula Mi dinero no crece en árboles, finanzas personales y portafolio de inversión. Adelante, Miguel. Gracias. Muchas gracias, Luis, y espero que hayan tenido una muy buena primera sesión. Voy a dar mi pantalla en un segundo para mostrarles la presentación que les traigo y espero que sea bastante útil. Sería también muy bueno quienes puedan prender la cámara para ver que no estamos hablando con puros trolls. Este, Por ahí creo que todos están con las cámaras apagadas, entonces pues sería muy padre quienes puedan prenderla, ¿verdad? Eh, pues muy bien. De hecho, todos tienen la cámara apagada. Ya lo vi. Muy bien, pues están ahí vivos y atentos. Bueno, Sí, perfecto. sí, correcto. Digo, la idea era un poquito mantener las cámaras apagadas para evitar cualquier problema que pudiera encontrarse, ¿no? Entonces, sin embargo, tenemos el chat abierto y ya estamos al pendiente. Bueno, yo creo que siempre es mejor verse, pero obviamente que respeto el formato de la sesión. Les quiero hablar de un par de temas, queridos amigos, en este espacio que tenemos más o menos de 45 minutos y luego hablar de, de preguntas que puedan tener. Primero, pues el título, ¿no? El título de la sesión, evidentemente, mi dinero no crece en árboles y quisiera abordarlo desde dos perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva de, de las finanzas personales, desconozco y menos sin verlos, pues, en qué nivel están y qué contexto traen de formación, pero siempre las finanzas personales, sobre todo en Latinoamérica, son un reto muy grande. Entonces eso creo que es bastante práctico el poder entender cuál es qué estamos haciendo en ese sentido. Y luego si quiero ahondar un poquito más en el tema de portafolios de inversión. He tenido el gusto de trabajar en Wall Street y en Londres, en el distrito financiero, con diferentes bancos, y también he tenido la oportunidad de manejar el portafolio del Endowment del TEC de Monterrey por varios años. Ahora tengo la suerte de contar con un equipo que me apoya en toda la estrategia de inversión. Sin embargo, sigo muy involucrado y también soy consejero de tres family offices, entonces también hay un contexto importante que les puedo compartir en ese sentido. Entonces, primero, dándole clic a qué herramientas tengo para mejorar mis finanzas, yo les daría de seis, ¿no? Y para que lo tengan así como muy presente. Trabajar en un crédito a tu favor, no importa la edad que tengas, este es un perfil muy fuerte para generar un apalancamiento futuro para la compra de bienes, conocer muy bien tus presupuestos, tus números, los gastos que tienes, aprovechar las tasas bajas para hacer diferentes inversiones. Evidentemente, usar el interés compuesto, como saben, es algo también un gran beneficio y una palanca para mejorar nuestro perfil financiero a largo plazo. También, ya lo que se me movió, pero por ahí está. Este es un poquito más interactiva, la de invertir al azar. Ahí les pongo la pantalla de celular de justamente de Robinhood, que ya saben que es una plataforma para inversión que tuvo mucho éxito en la pandemia, y evitar la gratificación instantánea, que esto es un tema muy relevante para nosotros como mexicanos, que nos gusta que las cosas pasen ahora, y también entre más jóvenes seamos, más centennials o generación arroba, pues más vamos a querer que todo pase hoy. Pues hablando un poco de crédito a su favor, y me gustaría que también esto fuera interactivo, tengo un mentí, entonces se pudieran meter a este mentí, meter 18 20 38 18, y la pregunta que les hago muy concreta es, de estas seis tarjetas, ¿cuál creen que cobra la mayor anualidad de interés? Entonces tenemos la Banregio, la Santander, Inbursa, Bodega Aurrerá, Banorte, American Express y Citibanamex, la Home Depot. Entonces vamos a dar un momento para que se metan. Voy a
dejar de compartir pantalla y voy a abrir el Menti y ahorita también lo proyectamos, ¿no? Entonces, a ver si pudieron ahí ver el número de Mentimeter. Y si no, ahorita se los vuelvo a repetir por acá, ¿no? Vamos a entrar aquí. Para los participantes que no sepan qué es Mentimeter, es básicamente una plataforma en la cual metemos el código que nos compartió Miguel y podemos participar, digamos, de manera interactiva en las preguntas. Sí, muchas gracias, Luis. Y lo del número, como les decía, es 5820 5820. 38, 5820 3818. Ok, voy a compartir el link de la página para que se puedan meter los que quieran participar y les comparto el código para unirse también. Súper. Sí. Cuando se meten, nada más explicando un poquito, cuando se metan a la página, en la parte superior va a haber como una barrita morada que les va a preguntar cuál es el código, meten el código que les pegué y le dan a accesar y ya van a poder contestar las preguntas. Ya tenemos dos respuestas. Eh, respuestas por ahí, cinco. Entonces, digamos, tenemos siete respuestas. Creo que somos como 20, entonces vamos a ver si llegamos a unas 15 respuestas. Está. Ven, con esto ya me demostraron que están ahí. Eso es lo más tranquilo. No estamos solos, No, no estamos solos. estamos solos tú y yo. Exacto. Estamos aquí hablando de nos tomamos un café. Pues Correcto. vamos a ver cómo va, si les parece bien. Vamos a compartir. Así que voy a compartir. Ahí creo que ya ven la pantalla. Pues, ¿qué fue lo que nos salió? ¿Cuál cobra la mayor anualidad de intereses? Cuatro de ustedes dijeron la Bodega Aurrerá Inbursa, American Express y Citibanamex, a Home Depot, Mastercard. Entonces, realmente bastante variado el resultado. Si nos vamos ahora como tal a la presentación, pues podemos ver un poquito el resultado, ahí lo van a ver. En realidad, creo que la pregunta era un poquito capciosa porque tenemos diferentes productos aquí. Creo que quienes contestaron Bodega Aurrerá, pues sí, efectivamente, la anualidad de 600 pesos es muy baja, pero cuando le tomas en cuenta el costo anual total de 101%, pues ahí es en donde si te atrasas vas a pagar un costo bastante alto, ¿no? Evidentemente en American Express, que también quedó en segundo lugar, 3.300 de anualidad, pero con un costo anual total de 61, claro, te da una serie de beneficios también importantes. Entonces va a depender mucho de cuáles son tus objetivos del uso de la tarjeta, pero fundamentalmente para mí el mensaje es todos debemos de contar con una tarjeta de crédito. ¿Cuál es la mejor? Pues dependiendo otra vez de nuestro perfil, pero sobre todo quienes no tengan, a lo mejor ustedes o todos ya tienen y están haciendo un muy buen historial crediticio. Creo que lo más importante de las tarjetas no es tanto el estarlas usando y decir, pues ahí ya cuento con 30,000 pesos, 20,000 pesos, que puedo comprar cosas o viajar, sino realmente estarlo usando para ciertas compras estratégicas y ir abriendo un historial que te va a dar una palanca para pues, poder comprar, para tener acceso al crédito y estar en el buró. Saben, todos estamos obviamente en el buró de crédito, simplemente tenemos un buen score en el buró de crédito, esperamos, ¿no? Y habrá quienes, evidentemente, se te atrasan, pues te ponen ahí una tachita en el buró. Entonces, simplemente el apalancarnos mucho del crédito nos va a ayudar bastante y sobre todo contar con una tarjeta que no lo tengan. En segundo lugar, evidentemente, el tema de tener un presupuesto. ¿Quiénes de ustedes tienen presupuesto? A lo mejor si preguntar aquí en el grupo, no todos lo hacemos. Ya recetas muy simples, ¿no? Como esto de
el presupuesto 50-30-20 o 60-30-10, en donde todo va en función de realmente cuál es mi perfil de gastos, en el sentido de yo debo de pagar con ese 50 o 60% mis gastos fijos. Entonces, mi vivienda, mi transporte, mi comida, todo eso que pague mes a mes, pues realmente representa la mitad de mis ingresos o el 60% de mis ingresos mensuales. El 30% sería para cosas discrecionales como compras, entretenimiento, cenas, fuera de casa, que sería alrededor del 30, y el 20, 10 o 20% del ahorro o la inversión. Entonces yo creo que si tenemos esa disciplina, lo que a veces pasa es o dos cosas, ¿no? O ganamos muy poco y entonces ese 50% se vuelve el 90% de nuestros costos fijos, y luego queremos hacer cosas adicionales a ese presupuesto mensual que cubre nuestras necesidades, y ahí es donde viene el endeudamiento y el estar muy apretados financieramente. Entonces es una regla muy simple, pero que nos puede ayudar mucho a tener un poco esa disciplina. ¿Cuánto tiempo le quieres meter? Pues habrá quienes les guste mucho el Excel y hacer macros y tener un presupuesto base cero, etc. O, oye, ¿sabes qué? Me bajo una aplicación, Monify, Wallet, el presupuesto, el famoso de los sobres, de donde apartas cada cosa. O, por ejemplo, BBVA, que puedes ahí también tener como sus cuentas y poner el dinero para diferentes cosas. Esto, independientemente de la edad que tengan o de la actividad que hagan, todos nos podemos beneficiar de tener un buen presupuesto y controlar muy bien en qué estamos gastando, ¿no? Y revisar nuestros estados de cuenta, ver que no nos estemos metiendo goles, esto que recomiendan mucho de, oye, ¿cuántas suscripciones tengo a plataformas de videos o a cosas que me metí en Apple y algún juego o alguna app de meditación que no uso? Pues hay que estar constantemente revisando y también cancelando eso. Aprovechar las tasas bajas, recordar que siempre hemos estado en un ciclo económico que dura más o menos 8 años, 8 a 10 años. Entonces las tasas a veces van a estar más altas que en otros momentos. Ahorita, como saben, la tasa de referencia está alrededor del 9% en México, y entonces eso de ahí, las tasas de autos, de créditos automotrices, de hipotecarias, créditos para la microempresa, pues obviamente tienen un premio sobre la tasa de referencia. Pues cuando la tasa del Banco de México esté más baja, pues ahí es un muy buen momento, por ejemplo, para comprar una vivienda. Por ejemplo, aquí vemos en este ciclo de los últimos 20 años, pues evidentemente en el 2005 las tasas, el promedio de hipoteca está en el 13. Imagínense el diferencial si tomas tu tasa en 10. Hay quienes en los últimos años pudieron cerrar tasas del 8, del 7,5 inclusive. Para una hipoteca, pues puede ser cientos de miles de pesos de diferencia en intereses. Y la gran pregunta, ¿no? Oye, ¿me conviene más comprar o rentar? La verdad es que va a depender mucho de sus circunstancias. Oye, pues a lo mejor el costo de renta, la ubicación, dónde quiero vivir muy cerca de mi trabajo, quiero vivir con una casa que sea muy flexible, que tenga un gimnasio ahí, que tenga pues diferentes servicios. Pues a lo mejor te conviene más rentar. Comprar sería tal vez muy caro el precio de adquisición, pero pues lo tenemos que contrastar de, oye, pues con eso estoy haciendo un patrimonio, estoy empezando a dejar una parte en capital de los pagos mensuales, pero ¿cuánto es el interés, no? ¿Cuánto es el servicio de la hipoteca, además de los seguros que te piden, de los costos implícitos que hay ahí, además de que pues, tienes que estar manteniendo la propiedad, te da una o no una buena ubicación pues las características de tu vivienda, ¿no? Entonces, obviamente, la renta te da más flexibilidad, te da más facilidad de cambiar y de también adecuarlo más a tus necesidades. Sin embargo, pues no va nada a capital, ¿no? Por acá, por el lado de compra, pues puedes tener ese beneficio de largo plazo. Mucho depende de tus circunstancias, ¿no? En Europa, por ejemplo, fíjense esta gráfica, qué interesante es. Entre más rico sea el país, menos personas son dueños de donde viven. En Rumania, en Hungría, en Croacia, países que todavía son un poco en desarrollo,
pues casi todo el mundo vive en una casa propia que se les pasó sus familiares, sus padres, o que los fueron comprando. Entonces no hay, no hay un modelo muy dinámico de renta de propiedades. En cambio, en los países más desarrollados sí lo hay. Sin embargo, también es un poco imperfecta esta gráfica porque a veces es que el costo de vivienda es tan alto. Por ejemplo, en Suiza, pues la gente dice, ¿sabes qué? No me alcanza para comprar, me gustaría comprar, pero la verdad es que nada más rento. Sin embargo, hay mucho reglamento, mucho apoyo gubernamental para controlar los precios de la renta de viviendas, dar mucho acceso a las diferentes familias que van empezando o los empleados jóvenes de empresas. Entonces también genera una curva diferente. Pues, ¿qué es mejor? Va a depender mucho de sus circunstancias, pero observen esto. O sea, creo que hay que traer en el radar que no necesariamente esto que nos enseñaron nuestros papás, de a fuerza tienes que tener una casa, ese es tu patrimonio, esa es la mejor forma de invertir, siempre se sostiene, ¿no? A lo mejor tienes tu capital, yo conozco varios de mis colegas que siempre han rentado y su capital lo han usado para inversiones muy interesantes que les dan también otro tipo de flexibilidad y patrimonio. Y esta gráfica me gusta mucho, la vi hace un año en el Wall Street Journal. Fíjense cómo esta curva, ¿no? Son promedios, obviamente, los promedios son engañosos, pero, oye, rentar es mejor que comprar. The math for buying a home no longer works. Aquí vemos esa curva roja que es el pago mensual promedio de una compra de una nueva casa contra la renta promedio, ¿no? Entonces ahí en Estados Unidos en los últimos años se disparó por las hipotecas que están alrededor del 7% anual de tasa, pues de repente el pago mensual es de $3,300 contra una renta promedio de $2,200 en una vivienda equivalente, ¿no? Entonces, creo que esto, por ejemplo, hay que tomarlo muy en cuenta, dónde estés viviendo, qué circunstancias tienes y qué es mejor. Después hablamos un poco del interés compuesto, en este video que me gusta que hacen ahí un experimento tipo dominó de, oye, el primer año cuánto es el dinero que pongo y cómo a través de los años cada ficha de dominó se va viendo con cuánto dinero termino al final de este ejercicio de 25 años, 30 años. Evidentemente, el efecto del interés compuesto que te vaya generando, oye, creció 10% tu portafolio y después ese 10% crece un 10%, pues es uno adicional de un capital que tú no tenías. Entonces, ese efecto pues da un beneficio a largo plazo muy importante si se mantiene una disciplina de inversión. Fíjense esta gráfica que de hecho la acabo de actualizar. Oye, luego hay esta disputa, ¿no? Seguramente ustedes están en este simposio de inversiones, tienen un grado de conocimiento más avanzado, pero a veces decimos, no, es que es muy volátil, ahorita vemos la bolsa que ha caído un 7-8%, es muy inestable. Pues simplemente vean en los últimos 20 años, hasta marzo del 25, que tenemos esa pequeña caída, ¿cuánto ha crecido la bolsa en promedio anual? Pues es un 10,4%. Entonces, imagínense ese rendimiento en el S&P 500, ¿no? Muy simple, lo dejas. Hay bastantes teorías de inversión que dicen, ¿sabes qué? Olvídate tú de la diversificación, olvídate tú de la construcción de portafolios, simplemente pon tu patrimonio en el índice y con eso vas a tener, ya tienes una diversificación sectorial, cierta diversificación geográfica por esas empresas transnacionales que hay, pero vean el rendimiento que te puede dar. Evidentemente, mucho depende de dónde entres, ¿no? Si entras, por ejemplo, por aquí, pues es un crecimiento increíble, ¿no? Pudiste haber tomado por ahí, esta es justo creo que es el ajuste del 22, en donde pues bajó la bolsa por ahí a los 3,500 puntos y de repente pues llegas a los 6,000, pues, casi un crecimiento del 50%. Evidentemente, si entras aquí, pues en el corto plazo, en esos 6,000 puntos, pues va a estar más apretado en el retorno. Pero sin embargo, ¿cuál es el mejor momento para invertir? Pues es hoy, ¿no? O sea, obviamente hace 20 años hubiera sido mejor, pero hoy y empezar y tener esa disciplina de largo plazo te puede dar un beneficio muy importante. Entonces, sin duda, esto es muy importante. Esto creo que ya viene un poquito de sobra tal vez para este grupo, pero
cómo invertir, tener un horizonte de por lo menos 3 5 años, puedes abrir una cuenta muy fácil de inversión, meterte en estos Exchange Traded Funds, que es el mejor invento que ha habido en los últimos tiempos de la flexibilidad que te da de entrar a portafolios diversificados a muy bajo costo. Puede ser sectorial, puede ser país, puede ser diferente tipo de activo. Y obviamente pues tener la paciencia, ¿no? Estos tres ingredientes que cualquiera los puede tener, pueden generar un patrimonio, sobre todo si muchos de ustedes son jóvenes, que están ahí, no sé, estudiando carreras o maestría, realmente puede ser algo sumamente positivo para desarrollar su patrimonio, un patrimonio familiar de largo plazo. Y yo creo que algo muy importante, ya meternos un poquito más al tema de inversiones, creo que lo más importante es no invertir al azar, ¿no? Y algo que les quiero compartir, me gusta mucho esta psicología del inversionista que es de un autor que se llama Greg Fisher, donde hace un paper que se llama Advising the Behavioral Investor. La verdad es que Behavioral Finance es algo, una rama de la economía y de las finanzas sumamente interesante en donde actuamos de manera muy racional en muchas cosas, ¿no? Entonces aquí ven el ciclo de negocio del que les hablaba, que más o menos dura unos 8 años, y lo que nos pasa es que estamos viendo de repente una expansión económica de un país o de una economía o grupo de economías, entonces hay un auge, después pues esa sobreaceleración o sobrecalentamiento de la economía genera inflación, genera sobreendeudamiento quizás, un poco de burbuja a lo mejor puede ser en algunos sectores, termina eventualmente con la intervención de los bancos centrales para subir las tasas de interés y desincentivar el consumo y el gasto y fomentar más bien la inversión y el ahorro. Entonces eso genera una recesión, tocamos un fondo y después volvemos a resumir esa expansión y esto pues se repite a lo largo del tiempo en este modelo económico capitalista en el que vivimos. Pero ¿qué pasa cuando jugamos con la parte de inversiones? Pues aquí viene ahora el ciclo de inversionista, que lo primero que hay que notar es que hay un desfase. O sea, nosotros empezamos a invertir, no tenemos información perfecta y no lo vamos haciendo de la mano de cómo se va desarrollando el ciclo de negocio. Estamos reaccionando a información de cómo vamos viendo los indicadores de Producto Interno Bruto, de desempleo, de los PMIs, de confianza de los consumidores o de los gerentes de compras de las empresas. Entonces, en ese sentido, traemos un desfase y empezamos a reaccionar, pues ya cuando estamos en el auge de la economía, decimos, no, esto va a ir muy bien, esto suena como que me tengo que meter y voy a empezar a invertir, estás entusiasmado, emocionado, de repente estás eufórico y dices, ahorita es el momento de entrar en Nvidia, hay que entrar a comprar Snowflake, hay que comprar todas estas empresas, Palantir, todas esas empresas que están creciendo mucho, o sus famosas criptomonedas que por ahí preguntaban, si Ripple o Ethereum o la que ustedes quieran, o las de Dogecoin, ahora que ¿no? Están de moda estos queridos amigos. Pero lo que pasa es que después vemos que los números ya no nos favorecen, empieza a haber ansiedad, ya está cayendo el ciclo económico. Dices, no, mi portafolio está bien, mis acciones son buenas, empieza a dar miedo, voy a perder mi capital, te desesperas, híjole, ya tengo menos 20 en mi portafolio, entras en pánico, menos 25, menos 30, sí, no, ya, la verdad es que me equivoqué, entré mal, pues estás ahí ya con una resignación, te da depresión, pero luego empiezas a ver que ya estás entrando a una expansión económica, empiezas a ver que los números empiezan a subir otra vez, los mercados se recuperan, te da esperanza, te da alivio, y luego otra vez tienes optimismo. Entonces regresas al siguiente punto. Y el problema pues, es que inviertes en donde está la euforia y te encuentras ¿no? ahí, ¿no? En la capitulación donde compraste algo en sus all-time highs y eso te genera mucha frustración. Entonces, creo que es algo a reflejar y recordar ese comentario o esa reflexión de Warren Buffett que dice, mira, tú tienes que invertir y comprar acciones o comprar portafolios con miedo, ¿no? Y vender con greed, ¿no? Con esta parte de un poco de coraje, de decir, sí, ahorita no me quiero salir, pero en realidad, cuando más altas están las acciones es cuando debemos de vender, cuando más bajas que es cuando
son las mejores oportunidades, las mejores valuaciones donde tenemos que comprar. ¿Cómo se comporta el mercado o Mr. Market? Pues se comporta justamente de una manera en la que cuando todo está arriba, todo se ve padrísimo, quieres sumarte y comprar, y cuando todo se ve adverso, cuando tienes bastante risk aversion este temor a la pérdida, tenemos mucha reacción a la pérdida, y es asimétrico, ¿no? Nuestra resistencia a la pérdida contra nuestro beneficio por la ganancia es mucho más profundo a la pérdida. Y algo que nos pasó hace un par de años con la pandemia, pues estas famosas meme stocks, ¿no? Que las han de haber escuchado y seguro algunos de ustedes tal vez pues, las estuvieron ahí observando. GameStop, AMC, Bed Bath & Beyond, BlackBerry. Siempre debemos de pensar en los fundamentales, o sea, ¿qué está detrás de esa empresa? ¿Qué está detrás de GameStop? Detrás de GameStop están 3.000 en tiendas de retail a lo largo de Estados Unidos que venden videojuegos. Ya mucha gente los compra en Amazon, mucha gente los compra en línea. Pues ya cuánta gente va al mall y se mete a GameStop todo. Pues ha habido esta euforia por este Rory Kitty, este influencer de YouTube, de las redes, que realmente genera una distorsión, ya genera una distorsión en los retail investors. Dicen, no, 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 vamos a entrar y vamos a soportar, y las donaciones pueden ser mucho más grandes. Si no tienes productividad, si no tienes crecimiento de ventas, crecimiento de rentabilidad, realmente va a ser muy difícil que esas empresas en largo plazo generen buenos rendimientos. Es lo que ha pasado con las Mag 7, que evidentemente pues, son las empresas que más utilidades generan en el S&P 500. Sí se nos dispararon un poco las valuaciones, pero sin duda pues son las empresas más relevantes en el ecosistema actual de tecnología y de innovación y de inteligencia artificial en el que nos encontramos a nivel global. Entonces, algo que también les quise traer es, oye, si yo tuviera $10,000 o $10,000 e invierto o invertí en los últimos 10 años, ¿qué estrategia es la que más me conviene? ¿No? Entonces, esto luego se vuelve un poquito en el cual a lo mejor algunos de las personas que ustedes siguen, influencers, ahora ya está muy de moda, ¿no? Este influencer de inversiones y, no, mira, te vas a hacer rico de la noche a la mañana y métete a Alibaba y métete al mercado chino y estas empresas que son muy disruptivas. Ya viene la inteligencia artificial general, ¿no? Ya viene el cómputo cuántico. La verdad es que creo que hay que tomar con una pizca de sal y decir, pues, ¿cuáles serían tres metodologías así como más probadas, ¿no? Que a nivel de inversionista institucional se consideran más? Pues el típico 60-40, ¿no? 60 en acciones, 40 en bonos, un portafolio bastante diversificado, que es como lo que siempre se ha conocido ¿no? Desde que empezamos con este tema de inversiones en mercado, desde ya de los finales de 1800, pues en realidad ahí lo tenemos en la línea azul fuerte. Después está Ray Dalio, que Ray Dalio, si no lo conocen, les recomiendo mucho que lo sigan y lean sus publicaciones y sus libros. Fue el fundador de Bridgewater Associates, en Connecticut, en Estados Unidos, en Nueva York, el cual pues hace este hedge fund que ha sido el más exitoso de la historia, a nivel de captación de fondos. Obviamente el fondo más exitoso que ha habido se llama Renaissance Investments, que son modelos algorítmicos de ingenieros salidos del MIT, pero en el sentido de un fondo público muy visible. Pues Ray Dalio sin duda ha sido ejemplar, y él creó un portafolio y dijo, oye, voy a crear un portafolio para mis hijos que sea muy estable, que se llame All Seasons, que, oye, si hay recesión, si hay crisis, si hay crecimiento económico, en realidad, pues eso, ¿cómo se vería, no? Entonces le mete una serie de componentes de un pedacito en oro, un pedacito en real estate, un pedazo en bonos del tesoro, en bonos corporativos, y en acciones, y entonces lo modela y dice, pues este realmente puede ser bastante estable, le quita riesgo, le quita volatilidad.
Y luego lo comparamos con el inversionista de universidades, de estos endowments, estos patrimonios de becas y de fondos que tienen las universidades, como en mi caso, el TEC de Monterrey. Él estuvo en Yale, él realmente yo les diría que es el padre, ¿no? de los endowments modernos. Empezó con esto hace más o menos 40, 50 años. Entonces, en el que dice, oye, pues vamos a meter un fondo de muy largo plazo con inversión a perpetuidad, en donde pues inviertes tanto en acciones como en bonos, pero también en activos alternativos como es private equity, como es venture capital. Entonces, aquí les pongo la perspectiva de si hubiéramos invertido en febrero de 2015 esos $10,000, pues hubiéramos terminado con $22,000 en el Stocks and Bonds, Ray Dalio hubiéramos terminado 16,000 y con David Swanson, con paz descanse, $18,800, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el retorno anual? Se fijan ahí, obviamente todo también va a depender de los fees que cada estrategia pueda tener, ¿no? A veces nos cobran a lo mejor 10 puntos base, pero a veces nos pueden cobrar del 2% en una estrategia activa de manejo de alternativos o de capital privado. Entonces hay que tener mucho en cuenta eso, pero vamos a decir que el retorno gross, el retorno puro, es de 8% en el caso del primero, después tenemos casi 5% y es 6,4%. Todo va a depender de su tolerancia al riesgo, ¿no? Oye, cuánto apetito de riesgo tengo dependiendo de mi horizonte de inversión. Pues en ese sentido, ahí está la desviación estándar que ustedes seguramente conocen bien. ¿Cómo entendemos riesgo en mercados de inversiones? Pues evidentemente la desviación de la media de los precios históricos en un periodo de un año, 3 años, 5 años, qué tanto se mueve ese portafolio, ese activo, en función de esa variabilidad, como por ejemplo las criptomonedas que tienen un 70-80% de volatilidad anual, pues aquí estamos hablando de que Stocks and Bonds tiene 10, el Ray Dalio tiene 8 y el David Swensen, que en realidad no ha sido una buena época para este portafolio, tiene 11,5. La bolsa más o menos tiene 15%, los bonos de tesoro de Estados Unidos tienen un 5% de largo plazo, un 2% si son treasuries de corto plazo. Pues por ahí más o menos se van encontrando, ¿no? En el espectro de riesgo. Los commodities tienen un poquito más del 20%, mercados emergentes también como un 20%. Pues, ¿cómo quieren construir su portafolio? Pues, ¿qué tanto volatilidad y qué tanto apetito de drawdowns pueden tener? Pues aquí, pues, lo que concluimos es, si este 10% nos hace sentido, pues realmente una opción de Stocks and Bonds, pues nos puede ir bastante bien. Ray Dalio nos reduce un 2% en 2 puntos porcentuales en Standard Deviation, pero pues sí sacrificamos mucho a nivel de retorno. Entonces eso también hay un poco de food for thought para que lo piensen en sus inversiones. ¿Y qué ha cambiado en los últimos años? Eso es muy importante, sobre todo si ustedes están más en la generación centennial. Pues en realidad ha cambiado mucho. Si ustedes hubieran sido inversionistas en 1989, ¿cuánto necesitaban? ¿Cómo tenían que invertir o qué portafolio tenían que hacer para tener un rendimiento anual del 7,5%? Pues ahí realmente podías poner 75% en bonos del tesoro, 25% en US Fixed Income, y con eso llegabas al 7,5%, porque las tasas estaban muy altas. Oye, perdón, en 2014, con que hubieras hecho un 50% equity, 50% fixed income, con eso ya llegabas a ese 7,5%. En la actualidad, pues en realidad tienes que entrar en una diversificación bastante alta para ese mismo rendimiento. 2/3 en equities, 4% en fixed income, 16% en private equity y 14% en real estate, que esto emula mucho cómo invierten los endowments. Hay una asociación que se llama Nacubo, en el cual se ve el performance de 700 endowments de Estados Unidos, y ahí yo les puedo decir que el 40% de la inversión es en alternativos, 40% es realmente en equities, y el resto realmente es en risk mitigating assets, que son pues algo como fixed income o estrategias activas de reducción de riesgo en hedge funds. Entonces, en realidad, cada vez es más difícil, por eso tenemos que ser más sofisticados. Y algo que hay que también pensar bastante es, si se pierden los 10 mejores días de la bolsa y ustedes hubieran empezado a invertir desde 1930,
vean el efecto, seguramente esto ya lo han visto, pero me gusta mucho tener este concepto en mente, que hay que mantenernos invertidos en las buenas y en las malas. El perder nuestros 10 días hubiera sido una diferencia de 17,000% de crecimiento en estos 90 100 años, o 90 años, a 28%, ¿verdad? En todos estos 90 años, ¿no? Acumulado. Entonces, imagínense la gran diferencia que es perder esos grandes días de crecimiento, y ahí lo podemos ver inclusive en las décadas, ¿no? Donde hubiera sido, por ejemplo, en el 2020 tuviste un rendimiento del 18% contra 33% negativo en no perdieron esos días. ¿Y cómo se calcula el valor de la bolsa? Pues en realidad, como saben, simplemente es el valor presente de las utilidades que van a tener, por ejemplo, un conjunto de empresas de aquí del S&P 500. Esperamos que la utilidad del portafolio sea de $271 en los próximos 12 meses. ¿Cuál es el promedio de evaluación de esos 12 meses del mercado americano? Más o menos 20 veces, 21 veces. Hace poco estábamos en 22 veces con utilidades un poco más altas. Pues ese, el valor del S&P debería ser en 5,583. Hoy estamos en 5,764. Entonces, si se fijan, tenemos que pensar en evaluaciones más altas para justificar un crecimiento, o las evaluaciones estamos preparados a un mayor apetito de riesgo por el ciclo económico, o las utilidades realmente soportan esta evaluación. Y se fijan, en los últimos 25 años, el múltiplo ha sido de 17 veces en Estados Unidos. Entonces, estamos cambiando, estamos a lo mejor viéndonos más agresivos por este tema de la evolución tecnológica, esta revolución de inteligencia artificial, pero este múltiplo de noviembre de 22 veces, ¿qué tan sostenible es? ¿No? Hay que tener mucha conciencia de ello. ¿Y qué opciones tengo de inversión ya más o menos para concluir en México? Pues, ¿en qué puedo invertir? En oro, en el tipo de cambio, en CETES, en acciones, en el inmobiliario, en Bitcoin. Hablando rápidamente algunos, pues recordando que el peso tiene mucha volatilidad, de 14% de la desviación estándar en los últimos 20 años. Entonces, oye, especular con, oye, pues el peso está bajo, está alto, tiene un riesgo bastante importante. Los CETES, nadie se ha hecho rico con CETES. Pues sí tienes un diferencial a lo mejor de 1 o 2 puntos contra inflación, pero fíjense en la curva, dependiendo mucho el momento. Ha sido ahorita un muy buen momento para CETES, también fue muy bueno por allá del 2005, pero todo depende de en dónde estás en ese ciclo de tasas también. El oro realmente, pues ahora es un safe haven, mucha gente se ha metido, también tiene mucha volatilidad, el 15%, y no genera rendimientos. Obviamente en acciones te va mucho mejor, no te protegen necesariamente de inflación, entonces tampoco es el mejor refugio de inversión, y ni se diga de Bitcoin con la volatilidad que tiene, no genera nada, ¿no? Hoy puede estar en 85,000, hace unos meses estuvo en 100,000, hace 2 años estaba en 20,000, entonces realmente bastante inestable. ¿Qué les recomiendo? Esas 3 Ds: diversificarse, tener duración, tener disciplina, invertir a largo plazo. Si tienes esas tres y te metes a los ETFs que hay, de equities, de sectoriales, de bonos, de alternativos, en mercado de dinero, pues puede ser una diversificación muy grande a través de estos 12,000 ETFs, que es un gran instrumento. Y realmente, ya no nos vamos a mentir para irnos a preguntas, pero vean cómo esa diversificación es muy importante, porque cada año es diferente, ¿no? En esta que parece una tabla periódica, si se fijan, ¿cuál ha sido el mejor tipo de activo cada año? Pues depende qué año. A veces a los REITs les ha ido muy bien, a veces a las acciones de mercados emergentes, a veces a large cap de Estados Unidos. Pues esa diversificación, estar en bonos, es lo que nos va a permitir tener un muy buen rendimiento de largo plazo. Y pensar que el mercado americano representa más del 50% de todo ese mercado de equities a nivel global, que son Anshul Damodaran, un gran profesor de NYU, calcula 124 trillones de dólares de capitalización total a nivel global. Pues en la mitad de Estados Unidos, ¿no? 6,000 empresas. Pues sin duda creo que ahí es donde debemos capturar el valor, y pensar que también un poco para entender de cómo se mueve la bolsa, pues el 40% es retail investing. Entonces también mucho el sentimiento y estas curvas de esta psicología del inversionista van a jugar ahí en ese azul clarito que ven en la gráfica. Y en realidad, pues ahí vemos que los fondos
tanto pasivos como activos tienen un rol importante, pero sobre todo vean ese azul intermedio de foreign investors, que representan ya el 18% de la capitalización del mercado americano. Entonces también, pues, ¿cómo se mueve? Pues dependiendo de qué haga esta gente, qué hagan los fondos de pensiones, etcétera, ¿no? Y en stock picking, pues vean aquí, les quise traer una comparativa de cómo lo ven los hedge funds, cómo lo ven los mutual funds. Hoy día, ¿qué traemos en la panza en lo que ven como overweight ambos fondos, ambos tipos de inversionistas? Pues ahí tenemos a Visa, Mastercard, muchas de las financieras, un poco Spotify, pero luego hay mucha discordia. Oye, en underweight, los mutual funds dicen, ¿sabes qué? Todo el espectro del Magnificent Seven, la verdad es que no le entramos. Sin embargo, los hedge funds lo siguen teniendo. También a lo mejor depende de los escenarios de inversión. Y que si ven underweight los dos lados, pues ahí en ese cuadrante izquierdo inferior, más el tema un poco ahí de Chevron con sus retos y la parte también de microchips, ¿no? Entonces, ¿cómo se veía hace 3 años? Vean qué empresas tenían, algunas siguen, se mantienen en ese overweight y algunas, pues, todo por ejemplo, el sector de sobre todo de consumo, de healthcare, estaba un poquito más desfavorecido. Entonces, mucho depende de en qué momento estemos en el ciclo de inversión, ¿no? Y lo que hay que recordar y tener muy presente, queridos amigos, es riesgo representa rendimiento, ¿no? Entonces, entre más riesgo, más rendimiento, más volatilidad, siempre y cuando estemos diversificados y haciendo las cosas de una manera muy consciente, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, Charles Schwab, que es una herramienta de inversión, nos muestra, oye, ¿cuánto nivel de riesgo tiene tu portafolio? Ah, pues tu portafolio tiene 8.7% de riesgo comparado con otros portafolios muestra, pero ¿qué rendimiento ha tenido? Pues, si estamos por arriba del rendimiento que me da un portafolio muestra, pues estoy haciendo las cosas bien. Si tengo igual un poquito más de riesgo, si no estoy teniendo esto que se llama, realmente esta gráfica representa el Sharpe Ratio, que es el nivel de eficiencia de nuestro portafolio, pues en realidad pues mejor quédate en un fondo pasivo. Entonces esto es más o menos lo que les quería compartir. Otro elemento que también traíamos en este tema de finanzas personales, evitemos la gratificación instantánea, que es lo que nos derrota, los viajes, los eventos, los regalos. Nos caemos en este tema de estas campañas en donde de repente fomenta el consumo, pero a veces nos desbalancean. Entonces, en ese sentido, pues, recordar que si no tenemos dinero, no vamos a alcanzar nuestros objetivos y nuestra visión. Entonces, pues, encantado de estar aquí en este espacio. Si quieren tomarle screenshot a esta página, algunos libros que les recomiendo, sobre todo El inversionista inteligente de Benjamin Graham, que fue el maestro el profesor de Warren Buffett, por allá de los años 30. Extraordinario libro y entender un poquito también más al mercado en unas otras fuentes con lo que se pueden dar más. Entonces, pues con esto me paro aquí, Luis, y pues si nos siguen acompañando, encantado de escuchar preguntas. Excelente, muchísimas gracias, Miguel. Y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta la hace Leslie. Dice, ¿qué opinas sobre las criptomonedas como activo de inversión? Bueno, al final venía ahí, ¿no? En la presentación, en realidad, el tema de Bitcoin, eh, y lo comentaba también el expositor anterior. Digo, todos nosotros tenemos esa experiencia en mercados internacionales, en los activos más, más formales, ¿no? Que existen. Me encanta la disrupción de las criptomonedas, ¿no? El tema de blockchain y lo que han hecho y esta evolución y meternos a este tema de centralized finance y todo, se me hace muy importante. Hay que retar el status quo. Yo estuve unos años en banca, en bancos muy grandes y relevantes en el sistema global. Y en realidad, yo lo que creo es, tenemos que pensar diferente. Creo que blockchain trae muchos beneficios a nivel de justo esta descentralización, esta transparencia, este tema de que es infalsificable. Entonces, para muchas transacciones puede servirnos bastante, o para inclusive activos digitales, ser una forma de custodiarlos, como puede ser obviamente un activo las criptomonedas. Sin embargo, creo también que
el nivel de volatilidad y de inestabilidad, Leslie, que realmente tiene en las criptomonedas al no ser reguladas, pues no hay nadie detrás de ello. ¿Por qué sirve el sistema monetario de los diferentes países? Porque hay una frase que te dice, oye, si tú me traes un billete, yo te lo respaldo y te lo intercambio, ¿no? Por algo. Porque tengo mis reservas, todo. Aquí realmente no hay nada detrás. Soy, como les decía, pues puede valer algo $100,000 y mañana nada. Pues olvídense que valga algo. Bitcoin, aunque sea un activo muy interesante, porque fue el primero, y no toda esta, este misticismo sobre cómo se creó y todo, en realidad, si la gente dice, aunque son 21 millones de monedas específicas y perpetuas, pues en realidad mañana la gente puede decir, ¿sabes qué? No vale nada, y se va, y se queda ahí pues, en simplemente un conjunto de caracteres digitales que no valen nada. Tiene un caché de valor sentimental, por eso es un medio storage of value, pero sí yo creo que es demasiado volátil. En general, el consenso de inversión, lo que hemos pensado es que si tú te gusta y te interesa y tienes un capital y dices, oye, voy a poner algo por no dejar en criptomonedas, se recomienda que sea de alrededor del 2% de tu capital. Dejarlo es especulativo, es un poco casino, y a lo mejor te deja algo o no. Yo eso lo hice en mi caso en 2019 o 18, no sé cuándo. Tengo ahí 5 diferentes monedas, ni las veo, ni me interesan, no están ahí en Binance, y se las quiero dar a mis hijos, ¿no? A lo mejor no valen nada, a lo mejor sí valen, no les he dicho, trata de chicos. Y a lo mejor es mucho dinero, no importa, pero es un poco de especulación, eso es un poco lo que yo les dejaría. Creo que eventualmente vamos a ver criptomonedas formales de los bancos centrales, y eso va a ser otro papel y otro juego. Todavía estamos en los innings de esa sofisticación. Ok, entonces pudiéramos entender más a las criptomonedas como activos de especulación más que como activos de inversión o de guarda de valor, ¿correcto? 100%. Ok, perfecto. Jorge Fernández nos dice, muchas gracias, Miguel. ¿Qué consideras más importante? ¿Invertir joven o ahorrar hasta viejo? Es como una pregunta así como capciosa, pero pues yo la verdad es que creo que las dos, o sea, no, yo no las pensaría, Jorge, como inseparables, ¿no? Yo la verdad, por ejemplo, siempre les comento en este tipo de sesiones que si bien me empecé a invertir y me gusta muchísimo invertir y paso mucho tiempo en todos los temas, pues esto lo aprendí, tengo 46, lo aprendí a los 29. O sea, yo antes de los 29 no había invertido en nada, tenía mis ahorros en una cuenta de Banamex sin que me diera ni intereses. O sea, porque no sabía, no tenía idea, ¿no? No estudié ingeniería industrial y no sabía nada de esto. Entonces es un gran privilegio que ustedes tengan este conocimiento y hoy tengan esas inquietudes. Y si puedes invertir joven, o sea, si te dan, te regalan, te lo que sea, tu trabajo, generas 5,000, 10,000, 20,000 pesos, lo que tengas, y lo empiezas a invertir en esta forma diversificada con ETFs, y no te desesperas, y no te sales, y no das bandazos, y no tratas de jugarle al que le sabes y vas a comprar esta acción y vender, que sé que es divertido, nos encanta, pues eso es trading, y eso es otra cosa. Pero si es inversión, es muy importante que tengas tu disciplina, tus principios, y eso puede ser una gran diferencia. Pero siempre, Jorge, va a necesitarse el ahorro. Si dejas de ahorrar, o sea, si estás, porque un poco para mí es, o sea, como podría reducirse el comentario a, pues invertí los primeros 10 años de mi carrera profesional, hice un capital y ya después lo estoy disfrutando y más o menos ahí medio de campechaneo ya no estoy ahorrando. Hay que estar ahorrando siempre, 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 siempre en función de lo que ganes algo. Oye, me dieron un bono, oye, vendí tal cosa, ahí está, ahí está, ahí está. No sabes qué va a venir. ¿Vas a tener pensión o no? ¿Te van a dar algo o no? ¿Tus papás? O sea, tu trabajo te va a venir. Hay mucha incertidumbre, entonces hay que tener ese backup. Perfecto. Arturo Calderón Huerta nos pregunta, ¿qué sectores te gustan como resguardo en tiempos de incertidumbre en los mercados? La incertidumbre no me preocupa en absoluto porque es totalmente natural, como lo ven en las curvas que les decía. Entonces, no creo que uno tenga que estar haciendo un shift, porque nadie
se puede estar moviendo de una cosa a otra, ¿no? En realidad, nadie sabe cuándo, es como estar cachando cuchillos, ¿no? Lo agarro y lo corto y si agarré uno, luego se me cayó. Entonces, quien te diga, oye, esto se va a recuperar, ya tocamos fondo y nadie sabe. Entonces, yo creo que eso sí hay un ejercicio de rebalanceo, pero a nivel de los porcentajes por activo que sean tus target. Pero estarle moviendo de, no, ahorita vámonos a sectores anticíclicos, vamos a meternos a utilities, no, para nada. ¿Cuáles son tus sectores? ¿Cuál es tu estrategia? Mi estrategia en mi portafolio personal es un 70-30, en el cual tengo 10 real estate, 20% bonos de corporativos, el 70% es acciones, 80% Estados Unidos, en los cuales en Estados Unidos los sectores más favorecidos sin duda son healthcare y tech, que tech es un espectro también, claro, es un espectro muy grande, tech y algo, una parte también de todo este tema de pagos y un poco de financieras, ¿no? que se me sale muy importante. Ok, y la estrategia que sigues detrás de eso es por ejemplo, en este caso en el stock picking, compras acciones y a largo plazo, tú personalmente. Buena pregunta, Luis, que esta, y no, yo no necesariamente la recomiendo porque sí tienes que, compremos y, amigos, inviertan en cosas que conozcan y que entiendan. Si tú te estudiaste súper bien a Google, que es muy controversial ahorita decir Google es bueno o no, pues órale, entra. Pero si no lo conoces, no estás viendo sus reportes trimestrales, la verdad es que mejor te va a estar en un fondo. Yo sí tengo dentro de ese mix, tengo un 30% de acciones, y sí son acciones que son mis top, que las dejo de muy largo plazo, y lo demás los fondos que también son los que me gustan, y mejor voy haciendo ahí algunos ajustes, pero lo que importa es más el asset allocation, de respetar Ujú. estos porcentajes. Si cae el mercado, pues es el momento de hacer rebalanceos. Ok, perfecto, muchas gracias. Em, Adriana nos pregunta, ¿qué opinión tienes sobre el desempeño slash futuro de de la Bolsa Mexicana de Valores? No tengo ninguna opinión porque no me parece un mercado, perdón que lo diga Atractivo. así, serio para invertir. O sea, Ok. la verdad es que eh, pues lo vimos ahí, les enseñé una gráfica, cuánto representa el mercado mexicano, el mercado latinoamericano no representa ni el 1% de la capitalización, de la bursatilización del mundo. Pues es Ok. totalmente irrelevante, ¿no? Entonces, son 140 empresas en la bolsa mexicana. A ver, yo soy pro México 100%, por eso trabajo aquí, por eso estoy aquí, por eso me regresé a México. Y hay que invertir y hay que impulsar la industria y estamos construyendo una gran universidad y haciendo cosas muy padres sin fines de lucro. Pero en realidad, yo creo que ese mercado está muy concentrado en 10 empresas que representan el 80% de la bursatilización. Yo no le entro ahí. O sea, y luego el tipo de cambio, no. O sea, No le entregas porque es un mercado sin volumen realmente. sin volumen y muy concentrado, muy chiquito y que además no es en moneda dura, ¿no? Pues también. Ok. Saúl Landa pregunta, ¿alguna estrategia para manejar los dilemas al momento de evitar la gratificación instantánea? Qué buena pregunta, Sam, me encantó. Y híjole, si la tuviera, a lo mejor estaría ahí dando pláticas en YouTube. Yo creo que, yo creo que vernos como el sueco, o sea, o la sueca, ¿no? O sea, acaso. O el sueque, si hay también universidad que se va. Es decir, ¿cómo piensa un sueco? Pues un sueco ahorra el 20% de su dinero. Y es muy organizado. No tenemos que irnos a ese extremo y decir, no somos latinos. Pero sí creo que si simplemente cuando estamos en ese momento de decisión de, oye, viene, vamos a decir, ahora el Pal Norte, ¿no? Si hay gente aquí de Monterrey. Está increíble, y viene Kings of Leon y canta, o no sé, son artistas favoritos, tienen muchos, ¿no? Pues sí, pues una lana, y dice que ahorita como el poder tener ese autocontrol, que son hábitos que se van a hacer decir, es que voy el próximo año, el próximo año está buenísimo, no tengo que ir ahorita, no tengo que hacerle la fiesta de 15 años a mi hija, sino la neta están muy apretados. O sea, creo que es el tema de esa autodisciplina, de recordarnos que
luego lo voy a lamentar más si no tengo como que esa planeación. Entonces yo creo que esa parte es súper buena. Luego hay unos tips en esos libros que les puse de, por ejemplo, eh, este, en tus tarjetas de crédito, siempre en tu historial, ¿no? O sea, borrar tus tarjetas de crédito en el tema de las plataformas, ¿no? En Amazon, en no sé qué, porque si las tienes ahí, pues, como que tienes que ir la tarjeta, pues, como que te da un poquito de conciencia y ya te, como que es una segunda layer de aprobación. También podría ser comprar cosas, como comprar muchas cosas al mismo tiempo, decir, oye, pues todas mis compras de Navidad lo voy a hacer en un jalón y aquí está el presupuesto, ¿no? Pero siempre va a ser un reto, es el autoconocimiento y creo que la inspira, pero muy buena pregunta. Ok, gracias. Daniel Torres pregunta, ¿se podría invertir sin preocupación en las siete magníficas sabiendo que no se irán a ningún lado? Buenísima esa pregunta. La estoy viendo aquí y digo, no, o sea, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te dijo que todas las empresas, por más grandes que sean trillones y trillones, tienen un grado de riesgo altísimo? Y te voy a dejar de tarea, Daniel, que te vayas a ver cuáles eran las siete magníficas de hace 20 años, de hace 50 años, de hace 100 años, y muchas de ellas ya no están, ¿sabes? Entonces, es más, del 2000. Pues en el 2000 estaba ahí Exxon, estaba ahí, digo, estaba JP Morgan, que pues, más o menos sigue, estaba GE, ¿dónde está GE? Johnson y Johnson, ¿dónde está Johnson y Johnson? Ya todas ahí se fragmentaron, no sé qué. Entonces, ahorita estamos en un momento en donde estas empresas son extraordinarias. Salvo Tesla, ¿eh? Tesla para mí es totalmente chocolate, una anomalía ahí rara de por qué la metieron. Muy padre lo que hacen los coches, pero sus valoraciones no tienen ninguna explicación lógica, por eso se caen 50%. Las demás son muy buenas, tengo diferentes sentimientos de, si tú me preguntaras, oye, ¿qué pienso de Microsoft? Se me hace sumamente sólida y diversificada. ¿Qué pienso de Google? Pienso que es un modelo vulnerable de negocio que tiene retos importantes. Meta da bandazos, ahorita está en un buen momento, pero depende mucho del marketing. Entonces, ya. O sea, yo creo que si tú me dijiste, puedo invertir sin preocupación en las siete magníficas, si están en una evaluación como la que han estado recientemente, 25, 24, y mi horizonte de inversión es de 2 años, sí, pero no es para siempre, no es para siempre, y ahí te iría mejor en un ETF, agárrate el ETF, el VGT, ¿no? Que es de tecnología, que es buenísimo, algo así. Perfecto. Arturo Pero nunca sin Villegas. preocupación, la preocupación siempre existe, o sea, siempre hay riesgo. Sí, pues a final de cuentas es lo que evita que cometas ciertos riesgos, ¿no? Luego, pues, estar preocupado, ¿no? Estar consciente. Arturo pregunta, ¿puedes ahondar más sobre el Sharpe y Sortino Ratio y cómo ir ajustando prácticamente su cálculo para un portafolio? Sí, pues un poco lo que te decía, ¿no? El Sharp es una herramienta la que más nos gusta. También el tracking error, ¿no? De tracking error, que es la desviación contra el benchmark que tiene tu portafolio tipo. Pero en el caso de Sharp, sí creo que es bastante práctico. Luego también, a ver, ¿cuál fue el mejor activo con Sharp Ratio el año pasado? Bitcoin. O sea, oye, no significa que porque tiene un super Sharp Ratio, pues es que tuvo unos rendimientos anómalos, o sea, o anormales durante el año pasado por muchas razones. Pero sí es una forma muy buena de decir, sobre todo en un portafolio diversificado más que en un específico, un activo específico, qué tan eficiente es, ¿no? ¿Qué tanto riesgo es? Es un Sharp cercano a uno, ¿no? Un 7 son Sharps muy buenos, ¿no? Y eso también te ayuda a comparar mucho los fondos, ¿no? La forma como yo compararía fondos es con un Sharp de 3 años, más o menos, ¿no? ¿Cómo ir ajustando el portafolio? Pues es más un tema no tanto de Sharp, o sea, sí de Sharp en el sentido de seleccionar los mejores activos o los mejores fondos, pero más de este tema de lo más importante, o sea, lo que estamos convencidos en inversión institucional es el principal elemento del éxito es el asset allocation, la disciplina en el asset allocation. Entonces, ese rebalanceo trimestral de, oye, ahorita estoy en 60, hay que subir a 65, oye, estoy en 75, tengo que bajar a 65. Eso es lo que te va a ayudar a tener estabilidad.
Ok, Morales Castañeda, Lucio Raúl pregunta, ¿recomiendas alguna bibliografía slash fuentes de consulta para ahondar específicamente en el tema de los ETFs? Pues mira, Lucio, yo creo que lo que tú estás buscando es más un tema como un poco de una guía. A ver, hay que contestarlo de dos formas, ¿no? Si estás buscando una guía de oye, qué ETFs pueden ser buenos, todo, yo te recomendaría más que te metas a Morningstar, que te metas a una cosa que se llama Portfolio Visualizer, que les recomiendo mucho. De hecho, con Portfolio Visualizer hice el comparativo de los tres portafolios. Entonces, ese también, juega de ahí, Fund Screener. Fund Screener, están en todos los ETFs y ahí puedes ver todas las métricas, todo está buenísimo. Portfolio Visualizer, si lo quieren aquí, se los apunto. Pero, portfolio, que es una herramienta, ¿no? Que uso. Si lo que quieres es como un poco más el conocimiento de los fondos, yo creo que el libro de The Little Book of Investing de John Bogle, que fue el fundador de Vanguard, él fue el creador de los mutual funds, que es digamos la base de ETFs, que también es bastante. Ese también podría ser uno. Déjame les busco exactamente. ¿Qué otra? La última hasta ahorita que tenemos es de Jair Plata, que nos pregunta, ¿qué opinas sobre la iniciativa de operar 24 horas en bolsa? Mira, el libro se llama The Little Book of Common Sense, Investing, de John, no sé cómo se dice. Bueno, ¿qué opinas sobre la iniciativa de operar 24 horas en la bolsa? No entiendo la pregunta, me la podrías explicar de ahí, no sé si es algo tú. Sí, yo tampoco entendí muy bien. Si nos puedes explicar un poquito más a lo que te entendías, Jair, te lo agradeceríamos. O si quieres activar tu micrófono y preguntar también, ¿eh? Sí, no sé si tal vez se refiere. No funciona mi micrófono. ¿Qué es? Escríbele ahí. Sí, escribe. Sí, no, Escríbele porque ahí como que. Jorge pone iniciativa de reforma para que los mercados operen 24/7 y o fines de semana estilo Brasil, sin apertura ni cierre. Da un poco igual, ¿no? O sea, como que digo, al final de cuentas los volúmenes, o sea, que abra o no, se me hace un poco relevante porque la versatilidad y el volumen se va a captar en función de los horarios, ¿no? O sea, simplemente Nueva York, el horario de Nueva York, es el que va a dictaminar cómo se mueven todas las cosas, ¿no? Obviamente, el mercado mexicano, pues si no, que abre, ya no, creo que es de 8:30 a 3 o así, si abre en ese horario, pues la versatilidad va a estar, ¿no? Y los volúmenes interesantes van a ser a las 11, a las 12, etcétera. Y ahí va a ser la actividad. Si lo tienes 24/7, pues vas a tener actividad, o sea, va a haber a lo mejor hay un beneficio de que haya una reacción muy rápida sobre noticias, pero la gente no va a estar haciendo trading todo el tiempo, ¿no? A lo mejor retail investors, y seguro muchos de ustedes ahí que les gusta el trading, ¿no? Se meten a las 12, a la 1, tipo cómo funciona, pero velo como en el tipo de cambio. Yo creo que ese es el mejor ejemplo para comenzar. El mercado de FX es 24/7. ¿Y cómo se mueve? Pues de repente tiene esos bandazos, ¿no? Pero digamos que es real hasta que está el mercado abierto. O sea, no, que se disparó, no sé qué, no, pues eso fue medio especulación. Entonces yo creo que eso pasaría igual. O sea, si de repente, no sé, estamos hablando del mexicano, Telmex se va oye, pues a lo mejor puedo reaccionar rápido y es una oportunidad y todo. Pues sí, pero pueden haber muchas anomalías que se dan en after hours porque no todos los operadores van a estar. Y las casas de bolsa y los fondos y las afores, que son los que mueven el mercado, no van a estar ahí a las 10 de la noche comprando. Ok, perfecto. Hasta ahorita creo que esa fue la última pregunta y yo creo que por el tiempo pudiéramos dar por terminada la sesión de preguntas y respuestas.
Y sin nada más en lo que andar, Miguel, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, por la ponencia, excelente ponencia, muy buen insight dentro de el tema de finanzas personales y tu conocimiento sobre la colocación de activos en los portafolios, también muy buen. Creo que nos llevamos muy buena información al respecto de cómo empezar tal vez en estos pasos de inversión y sobre todo la ponderación correcta que recomiendas sobre cómo gestionar nuestros portafolios patrimoniales. Excelente, Luis, Jorge, muchas gracias, Esri, por la invitación, encantado. Espero que sea de utilidad. Yo creo que si algo, alguna idea, dos, tres ideas se llevan ustedes, va a ser de súper, súper valor para que esto a lo mejor para alguien va a ser, oye, a partir de ahorita voy a manejar mi portafolio de esta forma y en 5 o 10 años nos encontramos ahí en un aeropuerto y dicen, oye, invertí y jalé y jaló, me va a dar muchísimo. Es mucho éxito con sus inversiones, mucha responsabilidad y mucha disciplina y que transmitamos también esto, ¿no? A nuestros amigos, a nuestros hijos, a lo que tengamos, de generar más cultura financiera. Entonces, felicidades por el esfuerzo y gracias por la invitación. Muchas Sí gracias, tengo redes muchas gracias. sociales, donde publico ese más realmente en LinkedIn. Si me quieren seguir en Miguel Valle Herrera LinkedIn, encantado de estar en contacto ahí, Adriana. Claro, de hecho, dame un segundito nada más porque se me borró, justamente iba a pegar tu LinkedIn. Lo voy a dejar en el chat rápido para que te puedan seguir. Aquí está. Les comparto el LinkedIn de Miguel para que puedan seguirlo. Y bueno, Miguel, pues muchísimas gracias. Y sí, digo, la intención de este simposio justamente es eso, intentar de inculcar entre las Buenísimo, nuevas generaciones y a los emprendedores y sobre todo también en la generación de banca nueva que va empezando, ¿no? padrísimo. Mucho éxito a todas y a todos. Estamos en contacto. Muchísimas Estén gracias, bien. Miguel. Así es, Gracias. y van a poder encontrar el simposio nuevamente en nuestro canal de YouTube en los próximos días. Entonces, sin más Padrísimo. que decir, buenísimo, muchas gracias Gracias. y buen día. Hasta todos. Bye. Luego.